Buenas tardes y bienvenida a la primera mitad de Bricks Builder Live en español. Esta es la primera mitad que celebramos en este grupo y espero que os guste y os suscribáis para poder recibir notificaciones sobre futuras meetups. En el título que lleva esta primera meetup es 5 razones de peso por la que deberías usar Bricks Builder y es más que nada una experiencia personal la que me ha llevado a pasar de mi anterior herramienta a la actual. Antes de empezar la mitad me gustaría repasar un poco las normas de comportamiento y entonces la primera es que todo el mundo es bienvenido independientemente de sus habilidades o capacidades. Se ruega que seamos respetuosos con los demás y no se permiten conductas o discursos degradantes o discriminatorios. El objetivo de la meetup es pues favorecer el enriquecimiento entre los participantes y ayudarnos en nuestro conjunto. Nunca es para como diríamos, la autopromoción, vamos. ¿eh? Y por último, decir que si no estás hablando, que por favor apagues el micrófono, porque, bueno, pues si no nos puedes interferir en el desarrollo de la meetup. Para empezar, bueno, empezaré presentándome. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Ángel Julián. Soy diseñador y desarrollador de soluciones de comercio electrónico, poseo una pequeña empresa que es de mi propiedad. Llevo más de 20 años en el mundo del diseño y desarrollo web, colaboro con la comunidad de WordPress, traduciendo plugins, temas, administro algún grupo en Facebook, además del de Bricks, y también pues organizo la meetup oficial de WordPress en mi ciudad. He trabajado más de 4 años con Elementor, casi desde el principio, podríamos decir, aproximadamente a los 2 o 3 meses de su salida. Y en la búsqueda de una estandarización de procesos y mejoras en mi flujo de trabajo, me llevó a ver otras posibilidades y al final Bricks es lo que más me ha gustado y me he convertido pues, en un entusiasta de Bricks. Vamos, aquí estamos, no sería así. Y actualmente contar que estoy trabajando, además de como desarrollador, creando una comunidad enfocada en el uso de Bricks Builder y WooCommerce. No obstante, si alguien quisiera exponer algún tema en la meetup es bienvenido. Simplemente que me escriba al correo que he puesto ahí, ángel@solucionesabiertas.es, y vemos si es interesante y la agendamos. Pues yo encantadísimo, vamos. ¿eh? Para empezar, podemos ver lo que es el programa. Empezamos con la introducción y presentación, que es lo que ya más o menos hemos hecho. Luego la presentación duraría aproximadamente unos 50 minutos y son las 5 razones de pesos para usar Bricks Builder. Esta presentación podríamos dividirla en 3 partes. Los 3 primeros puntos son más enfocados a lo que es el diseño. Sería una estructura del código limpia y mínima, el empleo de clases globales, CSS, la proliferación de frameworks de CSS. Para mí esto es bastante importante. Y luego ya un segundo grupo sería en cuanto a facilidades de desarrollo. Y ya para terminar, pues sería una hoja de ruta pública, que es más que nada la manera con la que me gusta a mí trabajar. También esto es más filosófico, de la misma manera que a mí me gustaría que en la mitad vosotros me fuerais indicando qué temas queréis tocar, pues para mí es importante también que un desarrollador también escuche a su comunidad, ¿no? Porque al final, si el producto no es útil o no es lo que necesitan los usuarios, pues bueno, a veces puede estar bien, pero bueno, siempre se echan en falta a lo mejor funciones que son fáciles de implementar, pero que no se han implementado por políticas de empresa, ¿no? Luego al final trataremos como unos 20 minutos de preguntas y respuestas, si queréis, y ya para terminar presentaremos el próximo Meetup. Antes de comenzar, también comentar un poco que el 15 de noviembre se presentó la primera beta de la versión 1.6
como características principales está el tema de las ventanas emergentes y las interacciones. Aunque ambas van cogidas de la mano, esta última de interacciones por sí sola ya permite hacer bastantes cosas. O sea, es necesario para el uso de las ventanas emergentes, pero se puede usar para muchas más cosas, ¿no? El tema de las ventanas emergentes era una cosa que estaba solucionado a través de plugins adicionales y ya ahora pues formaría parte de lo que es el core, ¿no? Las interacciones, como he comentado, eran necesarias para las ventanas emergentes porque es toda la parte esta de disparadores o condicionales para abrir o cerrar las ventanas emergentes. Pero las iteraciones no se quedan ahí, son, como su nombre indica, son iteraciones que se pueden realizar sobre elementos que permiten añadir clases o funcionalidades sencillas sin usar JavaScript. Esta es una característica que se solapa con las funcionalidades de BricsForge, que era uno de los plugins estrella que acaba de salir. Y bueno, vaya, ya están entrando un poco en conflicto, pero bueno, ellos también lo tenían en cuenta esto. Bueno, para empezar, como habíamos comentado, la primera razón es la estructura de código limpia y mínima. Esto es uno de los principales hándicaps que llegan muchos constructores visuales y cada vez es más importante, y no solo por el tema del SEO o la velocidad, sino porque cuando empiezas a construir ya sitios de mayor envergadura, no solo tiene que ser bonito por fuera, como si dijéramos, sino también por dentro, ¿no? Porque muchas veces, o sea, podemos ver páginas hechas con otros constructores visuales que son muy impactantes a nivel visual, pero cuando analizamos el código, la verdad es que dejan mucho que desear. Esto para el usuario, en principio, no es muy importante. Al final, lo que le importa es la parte visible, lo que se ve, pero para un desarrollador sí que es importante, sobre todo a la hora de lo que es la mantenibilidad y la escalabilidad, vamos. ¿Eh? Para empezar, hice un ejemplo de lo que es un giro normal, una sección a pantalla completa con una foto, como se ve aquí en la imagen, con un overlay que contiene un título, un subtítulo y un botón. Aquí en el cuadro inferior izquierdo se puede ver más o menos los elementos que contiene el, el giro, vamos. Y a la derecha se puede ver la cantidad de HTML que se genera. Como podemos ver, el HTML que se genera es el estrictamente necesario y menos es imposible ya. O sea, es un código como si lo hubiéramos programado prácticamente a mano. Entonces esto para mí era una de las razones bastante importantes y además esto es objetivo, me refiero, no tiene que ver con mis preferencias o mis gustos. O sea, esto frente a otros constructores visuales que generan muchísimo código, no solo generan muchísimo código, sino que además en cada nivel de anidamiento añaden una cantidad de clases impresionante, atributos. Esto hace casi para el ser humano ya ser ininteligible. Y si para el ser humano es ininteligible, para un motor de búsqueda, aunque lo haga muy rápido por la potencia de computación, también le cuesta mayor esfuerzo que si el código fuera más simple. ¿Esto cómo nos afecta en el tamaño? Bueno, en principio el mayor tamaño de los archivos lo que implica es una mayor tasa de transferencia de datos entre el servidor y nuestro navegador. Esto lo que hace pues, es empeorar nuestras medidas en Google Speed Insight o GTmetrix, vamos. También un HTML complejo pues aumenta la complejidad de renderización. Tener en cuenta que los archivos simplemente, o sea, las páginas web lo que se transmiten son archivos de texto plano y es el navegador el que tiene que renderizar todo el contenido. Esto, en principio, claro,
A nivel de SEO no afecta nada ni de rendimiento porque esto se ejecuta en la ventana del ordenador, del propio usuario. Pero sí que cuando tiene que hacer interacciones con JavaScript, al tener un DOM mucho más amplio, sí que dificulta y esto también se penaliza por GTmetrix o Google Speed Insight, vamos. Es normalmente cuando se ve muchas veces lo que incluye un DOM con un nivel de anidamiento muy grande, ¿no? Esto también afecta a lo que es el TBT o Total Blocking Time relacionado con el punto número 2. O sea, ya no la parte de que aumente la complejidad en el navegador, sino que ya Google ya lo penaliza, ¿no? Por un tema de bloqueo antes de empezar a visualizarse, ¿eh? El cuarto punto podría ser una carga menor de recursos y con lo que significa archivos más pequeños y menores peticiones. Aquí a la izquierda he indicado más o menos lo que básicamente carga una página con Bricks. O sea, veis que es una cosa minúscula. El CSS son 14K y el JS son 13K. No carga nada más por el propio Bricks, claro. Luego ya, dependiendo de los plugins que pongamos y si cargamos más widgets, menos widgets de terceras partes, pues claro, todo aumentará. Pero ya no es por el propio Bricks, es por, la, por los plugins o por los plugins que hemos añadido al proyecto, ¿eh? Y luego, por otra parte, lo que es la complejidad del documento HTML también influye, quieras que no, en el tiempo de debug de CSS. Me refiero, no es lo mismo buscar entre una estructura que es perfectamente clara, a veces hay que navegar por unos niveles de profundidad, que uno para buscar qué clases afectan a los elementos, pues, o sea, le cuesta tiempo. O sea, no es que sea un tiempo que digas son una hora o media hora, pero bueno, al final todo va sumando y sí que se notan, vamos, a la hora de desarrollar. La segunda razón tiene que ver con las clases globales CSS, pero antes tendríamos que ver porque este constructor visual tiene varias formas de aplicar los estilos. Depende del nivel de destreza que tenga cada persona o a lo mejor las ganas que tenga de hacer un proyecto más en forma o algo rápido, pues puede usar uno u otro, ¿no? En principio aquí hemos puesto tres, pero bueno, va ligado con el tercer punto, que es el framework de CSS, que lo convertiría en cuatro al final, ¿no? El primer método de aplicar CSS a los elementos es como conocemos, a través de los widgets, seleccionamos el widget y vamos a las pestañas de layout o de diseño, y entonces ahí empezamos a aplicar espaciados, tipografía, o sea, tal como lo venimos haciendo. Este método es el menos recomendable, porque esto lo que hace es ir generando en cada página archivos de CSS adicionales que van creciendo y si el constructor no está bien optimizado, incluso puede ir añadiendo CSS innecesario, ¿eh? La siguiente forma de aplicar CSS es mediante los temas globales. Esto para los que trabajan con Elementor o vienen de Elementor sería un poco como los estilos, ¿no? Solo que aquí es mucho más avanzado, ya que un tema nos permite definir el aspecto no solo de tipografía y colores, sino de todos los widgets, ¿eh? Y además, por ejemplo, en la tipografía ya le puedes aplicar el color y el espaciado, por ejemplo, el margen. Es una cosa que es bastante normal, me refiero. Cuando tú defines el estilo de un H1 o de un párrafo, no solo es la tipografía, le puedes aplicar un color y le puedes aplicar unos espacios predeterminados, o sea, sobre todo en los títulos. Y la tercera forma, que quizás es la más avanzada sin usar nada más, sería la definición de clases CSS. Esto lo que nos permite es, ponemos un nombre de una clase, si no existe, él la define
y automáticamente nosotros a través de los paneles podemos configurar todas las propiedades. Las propiedades que nosotros definimos quedan vinculadas a la clase, de forma que si la clase la volvemos a utilizar en otro lugar, esos estilos se mantienen. Con lo cual la tarea es menos repetitiva y puede parecer que el trabajo es más consistente y puede ser más escalable. A mí la forma que más me gusta, como vamos a ver luego, es a trabajar con frameworks CSS. Ahora en el siguiente punto veremos un poco las características o qué problemas resuelve y los principales frameworks que hay actualmente en el mercado, ¿no? El framework al final es trabajar como la definición de clases, CSS, solo que las clases no las defines tú, estás como añadiendo una librería de clases que ya tienen unos estilos. Esto que puede parecer así un poco, uy, pues es que así va a ser siempre todo igual. No, no, o sea, me refiero, todo esto es configurable. Lo único que pasa es que es mucho más robusto y mucho más escalable, como veremos, que hacerlo uno mismo. De hecho, uno podría fabricarse su propio mini framework CSS, vamos, no, que es lo que venía yo haciendo hasta ahora en la actualidad. Bueno, como decía, el tercer punto o la tercera razón es el framework de CSS y entonces vamos a ver qué es por qué es importante, ¿no? Normalmente esto empieza a ser muy importante, no importante, sino muy importante en la medida que estás trabajando con proyectos grandes. Ay, que se me ha pasado aquí. Estás trabajando con proyectos grandes, son proyectos a los que vas a volver pasado unos meses, o sea, desarrollas un sitio web o a unos meses o al año vuelves, el cliente te pide más cosas, entonces aquí ahora veremos por qué es importante y sobre todo si trabajas con más o sea, trabajas en un equipo. Porque, claro, aquí normalmente mucha gente, empezando por mí mismo, o sea, somos empresas unipersonales y entonces, bueno, pues es muy sencillo hacer lo que más bien nos parece, sin ninguna norma ni seguir ningún fundamento. Y bueno, vamos haciendo como como Dios nos va a entender o como bien la experiencia nos va aconsejando, ¿no? Por experiencias anteriores. Entonces, ¿qué es lo que facilita el desarrollo con un framework CSS? Lo primero es el nombrado de las clases. O sea, muchas veces cuando estamos desarrollando sitios grandes, al final no sabemos qué metodología seguir para el nombrado de clases y ya no si el proyecto es muy grande. Seguramente cuando vuelves a él después de un tiempo, tus preferencias cambian y entonces empiezas a nombrar de otra vez. O a veces, uy, que no te acuerdas cómo se llamaba la clase que querías o no sé qué, vuelves a crear otra clase. Es una manera de trabajar un poco caótica y al final luego todo esto lo que causa es que no sabes realmente qué clase es la que está aplicando o qué parte de código es la que está aplicando a un elemento, o si haces alguna modificación, si se va a romper o va a modificar alguna cosa que no deseabas, ¿no? Entonces, esto es uno de los primeros puntos. El segundo es la consistencia y se trata de asegurar de que los tamaños de los tipos de letra, los colores, los estilos y tal, sean uniformes a lo largo de todo el proyecto, por grande que sea, independientemente de la gente que trabaje en el proyecto y de si vuelve 6 meses después. O sea, son unas normas que tú vas a tener que seguir. Eso tiene la dificultad de que tienes que seguir unas normas, pero tiene las ventajas, estas ventajas que te añade la facilidad de nombrado, la consistencia y la escalabilidad, ¿eh? Entonces, como hablábamos, o sea, te permite mantener lo que son el tamaño, los colores, los estilos que sean uniformes a lo largo del tiempo y el proyecto, y luego también mantener la consistencia si estamos trabajando varias personas en un mismo proyecto. El tercer punto es la escalabilidad, ¿no?
Porque dices, normalmente la gente dice, uy, pues si mi WordPress iba muy rápido, pero a medida que voy desarrollando esto cada vez va más lento. Evidentemente cada vez vamos incluyendo más CSS, más JavaScript, más plugins y tal, todo añade sus cosas, empiezan a chocar unos con otros. Entonces, me refiero, es lo que comentábamos antes, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, añadiendo estilos sobre los elementos, lo que estás haciendo es añadiendo código, código, código. Esto cuando la página web, repito, es muy grande o es de cierto tamaño, empieza a crecer de manera desmesurada. ¿Eh? Entonces, esto es lo que nos permite mantener el CSS más comedido y contenido, ¿no? Independientemente del tamaño del proyecto. ¿Eh? Una vez explicado esto, pasaríamos a explicar cuáles son los principales frameworks que hay actualmente. Actualmente los principales frameworks son Automatic CSS, Oxyproxy, Winden. Están saliendo otros, por ejemplo, Edito CSS. Yo aquí separaría los frameworks en dos tipologías, ¿no? Por una parte está Automatic CSS y el Edito, que no lo he incluido porque aún no ha salido para Bricks Builder, está solo para Oxygen, pero bueno, me han comentado que para finales de año ya lo tendrían listo y además va a salir también casi todos los frameworks que estamos viendo aquí, además de Bricks y seguramente Oxygen, también son aptos para Gutenberg. O sea, con lo cual lo que aprendas aquí en principio te va a servir aunque luego cambies de constructor visual, ¿no? Comentaba que Automatic CSS y Edito CSS son unos frameworks que están más bien pensados para que te lo dan todo hecho, para gente que empieza. O sea, la gente no tiene que preocuparse de nada, simplemente lo instala, configura 4 cositas de su preferencia, como son los tamaños de letra, las tipografías que usa, las paletas, los colores principales que va a usar y un par de cositas más y el framework ya lo hace todo por él. O sea, no es muy configurable, o sea, sí que tiene su panel de configuración, pero me refiero que además de las preferencias, no hace muchas más cosas. Bien, está claro que Automatic CSS es el framework más conocido actualmente, seguramente porque es el primero y ya eh, venía creo que de Oxygen o al menos el desarrollador usaba uno el, el Oxyminja o algo así, creo que se llamaba. Eh, Este framework, además de ser el más conocido, o sea, como características principales tiene la tipografía y el espaciado es fluido. Esto es muy interesante, sobre todo para lo que es el diseño responsivo. Esto de ya ir metiendo la tipografía por los diferentes puntos de ruptura ya no es muy aconsejable. Bueno, me refiero, se puede utilizar, pero es mucho más preciso y más el código más optimizado así. De hecho, algunas cosas como el diseño en Flexbox o Grid CSS, hay algunos que hacen el diseño utilizando casi sin media queries. O sea, utilizando algunos tipos de propiedades que les permiten hacer responsivo el diseño sin apenas utilizar media queries. Entonces, esa es una cosa que antes no servía, pero y ahora actualmente sirve, pero bueno, hay una manera más correcta de hacerlo que es en función de la tipografía y espaciado fluido, ¿no? Luego te genera una serie de paletas automatizadas, tú eliges el color de énfasis, el color de los enlaces, el color secundario y tal, y él te genera unos matices en cuanto a porcentajes de color y luego les añade sombras. Otra característica que tiene, y por eso decía que esto está todo muy automatizado, son los ajustes responsivos, que son prácticamente automatizados, y tiene un sistema de cuadrículas responsivas, ¿no? Esto podría, o sea, evidentemente hay muchos más temas, pero bueno, he tratado de dar 4 puntitos sobre cada uno de ellos, ¿no? Oxyproxy y Winden ya pertenecen a un segundo tipo de frameworks CSS
Están basados primero en estándares y te permiten un poco más de configuración. El Oxyprops está basado en un framework open source que se llama OpenProps, lo podrías implementar en Bricks o en cualquier sitio, o sea, simplemente es un estándar, y llamas a unos archivos por CDN y a partir de ahí ya te genera unas clases y unas variables. Eh, este podríamos decir que es de dificultad intermedia, pero tiene como ventaja, por ejemplo, que tiene el modo oscuro automatizado, tiene los esquemas de color automatizados también, tiene unos ajustes tipográficos avanzados, Automatic CSS también tiene ajustes tipográficos avanzados y sobre todo que es muy ligero. Y podríamos decir una característica que aquí no está puesta, que es que podemos acceder a las variables, con lo cual podemos usar o bien clases o bien variables. Es decir, usamos clases si las ponemos en el área donde podemos añadir una clase a un elemento, o bien si queremos hacer ajustes porque no podamos añadir clases. Imagínate que tienes un widget que tiene un título y un texto, claro. Entonces, esto no nos permite añadir ningún framework bueno, ningún framework, no, ningún constructor nos permite añadir clases independientes a cada elemento del widget. Entonces sí que puedes a las propiedades añadirlas con variables, que al final es lo mismo, vamos. Entonces, bueno, en este punto eso es un punto a tener en cuenta. Y por último hablaríamos de Winden, que es la implementación de Tailwind CSS. Esto ya, para empezar, tiene como ventaja que es uno de los frameworks de CSS más utilizados en la actualidad, no solo para WordPress, sino para la construcción de sitios web y aplicaciones web. Entonces esto ya de por sí ya es una ventaja, ya que el aprender Tailwind CSS te permite trabajar en cosas distintas incluso a WordPress, ¿no? Podrías hacer otro tipo, trabajar con otro tipo de proyectos, ¿no? Como ventaja es un poco más espartano el panel de preferencias, es muy básico y tienes que añadir muchas cosas, dijéramos tipo código, es muy sencillo, pero bueno. Entonces, bueno, tiene la cosa que es más espartano o más, o sea, más manual, pero eso tiene como contrapartida que te permite hacer configuraciones más avanzadas. O sea, puedes añadir plugins externos de Tailwind y otras cosas, ¿no? Añadir los colores, no sé, las paletas, personalizarlas. Así como están automatizadas en los otros frameworks, aquí cada variante de color de la paleta la puedes personalizar, por así decirlo. Luego tiene una opción de carga inteligente que no la tienen los otros frameworks. Esto significa que cuando hemos acabado con el desarrollo, podemos generar un archivo CSS que contiene solo las clases que hemos utilizado, porque me refiero, tanto Automatic como Winden tienen más de 1000 clases definidas, pero a lo mejor nosotros no gastamos más de 70 o 80, por así decirlo. Entonces, esto es una manera de aligerar la carga del CSS, ¿no? Y luego, pues, como es uno de los frameworks que lleva más tiempo, que tiene una comunidad muy grande, o sea, tiene muchas cosas implementadas. O sea, se puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, puedes utilizarlo para hacer grid CSS sin esperar a que lo implementen. O sea, eso es al final, la implementación del grid CSS ya está implementada. Lo que falta es hacer el interface gráfico para que nosotros de forma muy fácil y sencilla podamos definir las propiedades. Pero si tú pones las clases o en el CSS pones los valores justos, o sea, vas a poder trabajar con grid CSS en Bridge Builder, vamos, no hay ningún problema. Y lo que hablábamos antes, pues el último punto es que es un estándar ampliamente conocido. Esto para mí es, junto con el primero, quizás es de los puntos más importantes para mí para haber dado el cambio, ¿no? Ya que supone una estandarización y mejoras en mis procesos de trabajo. ¿Eh? Y además, pues no tengo ninguna limitación, me refiero.
Con Bricks Builder el único límite soy yo, o sea, cuanto más aprenda, más cosas voy a poder hacer. No voy a depender tanto de si esto está implementado o no está implementado. Me refiero a nivel de diseño, ¿eh? Y con esto terminaríamos el primer bloque, ¿no? La cuarta parte es la facilidad de desarrollo. Como sabéis, y he comentado en la presentación, soy desarrollador, ¿no? Entonces, para la creación de widgets, ellos tienen una herramienta que sea, bueno, ellos no, hay un desarrollador que se llama WP-Monkey y ha creado un constructor visual para generar widgets. Esto no significa que no tengas que saber nada. Lo único que te facilita es que al ser a través de un interface completamente visual, o sea, lo que es la lógica de PHP te la quitas un poco de encima. Básicamente tienes que crear lo que es la vista, añadir el CSS, JS y creo que tiene una pestaña de PHP también. Esto es muy parecido a algún plugin que había para Elementor. Lo único que pasa es que es mucho más potente porque, como veremos, nos permite añadir lógica condicional y elementos anidables al propio widget. Con esto podemos hacer, con estas dos cosas podemos hacer widgets de cualquier complejidad. Ya pues hay unas plantillas de inicio que son 3 o 4 widgets que ellos han creado a partir de, bueno, te pueden servir, por ejemplo, para que veas un poco cómo funcionan los bucles y tal, o sea, porque eh, los únicos conocimientos que necesitamos son HTML, CSS y en caso de requerir JavaScript, pero sí que vamos a necesitar conocer cómo trabaja con con unas variables, por ejemplo, para crear los repeaters, ¿no? Porque también permite añadir campos repeaters. O sea, la verdad es que hay varios vídeos por ahí de cómo construir widgets con este plugin y la verdad es que es bastante importante y va bastante bien. Una de las funcionalidades que tiene, y que es lo que más nos va a interesar al final, es que te permite importar o exportar widgets creados con esto. Los podemos importar de nuevo o exportar a otros sitios. Nos lo permite exportar como si fueran plugins o nos lo puede exportar para añadir al tema hijo. En el tema hijo hay una carpeta donde hay elementos que tú vayas creando. Entonces los puedes añadir al tema hijo o en formato de plugin. Del mismo creador que WP-Monkey, han creado recientemente Bricks4D. Esto no es tanto una herramienta de desarrollo, dijéramos, de PHP de widgets, pero bueno, añade funcionalidades que quizás no estaban en Bricks y que son bastante interesantes. Al final, por cómo se va desarrollando, yo creo que muchas de las características que ahora lleva quedarán en desuso porque ya las va a ir incorporando Bricks de forma nativa, pero me imagino que sacarán nuevas. Pero así la más importante podríamos decir que es para la creación de animaciones a través de la librería GESAP, ¿no? O sea, te permite modificar trazados para que los elementos se animen a través de los trazados, va por eventos también. Es como muy parecido, podríamos decir, bueno, no es parecido, pero bueno, va en la línea de lo que es el Motion, ¿no? Lo que pasa es que el Motion funciona en Bricks, funciona en Elementor, funciona en Oxygen y creo que funciona también en Gutenberg. Esto es simplemente para Bricks, vamos. Esto sería una de las características más importantes y además que van añadiendo nuevas funcionalidades de animación, diríamos casi que semana a semana. Me imagino que llegará un momento que pararán porque ya habrán cubierto casi todas las cosas, pero bueno, el avance de desarrollo es bastante rápido. Tenían un panel de control de eventos sin necesidad de JavaScript, que son lo que llamamos las interacciones. Esto ya se solapa. No lo he visto así muy en profundidad. En principio, las diferencias entre ambos pueden ser muy mínimas, con lo cual esto no va a tener mucha validez en poco tiempo.
El tema de los pop-ups igual. Los pop-ups acaban de salir en la nueva versión beta. El megamenú te permite hacer megamenú, me refiero, tiene también algunos elementos. El megamenú está en el roadmap también de Breeze, con lo cual, vamos, pues esta gente lo que ha intentado es sacar algunas herramientas que ahora no están, las han sacado bastante rápido y bueno, con esto pues nos vamos apañando bastante bien. Y una cosa de las que no he puesto aquí es que también tiene la posibilidad de gestionar clases globales. Es una cosa que también está en el roadmap, pero bueno, está planificado, ni siquiera está en próximamente ni en desarrollo. Y o sea que esto nos puede servir bastante bien, nos lee todas las clases globales que tenemos definidas y las podemos modificar en una caja de texto que hay ahí, donde vemos todo el CSS. Podemos modificar las existentes o podemos crear nuevas o podemos cargar de otros entornos. Te permite hacer varios sets, ¿no? de clases globales. Y luego, por último, una cosa que a lo mejor a la gente le puede gustar también es la adaptación del interface. Me refiero, puedes eliminar widgets, los puedes reordenar, cambiar de grupo, tiene una opción de hacer como marca blanca del editor, no del panel de WordPress. O sea, cambiar el logotipo, los colores y tal. Entonces, bueno, pues estas son las 5 razones principales por las que me he movido hacia Bricks, ¿no? Bueno, faltaba, perdón, la última, que es la quinta, la hoja de ruta pública. Esta es una forma de ver, o sea, que va en mis valores. Y es que me refiero, en todo momento sabes lo que tienen planeado, está en progreso o qué es lo siguiente, ¿no? Y te permiten a ti votar, porque me refiero, muchos proyectos open source van a su rollo y claro, hacen lo que les parece, como es muy lógico, si quieres, me refiero, es otra filosofía. y- pero bueno, a mí siempre me gusta tanto los meetups como cuando hago algo así a nivel comunitario, dar participación a la comunidad, porque para mí es muy importante que la comunidad que participe y sea útil. O sea, porque yo implementar una característica que la gente no está demandando, bueno, a lo mejor le puedo crear la demanda, ¿no? Pero posiblemente a veces no es necesario. Podría decir a nivel personal, digo siempre a nivel personal, por ejemplo, las notas de elementos. Me refiero, me parece una opción muy curiosa, muy vistosa, digo, está muy chulo, pero yo no lo he usado y bueno, y ahora que ya trato cada vez de usar elementos menos, pues ya ni lo voy a usar. Me refiero, es una característica muy bonita, muy vistosa, eh, pero no sé si la gente lo estaba pidiendo a gritos, vamos. O sea, estaba pidiendo otras cosas que no hacen caso. Entonces, me refiero, para mí es muy importante, entonces, no solo que muestren en qué estado están las cosas, sino que te permitan votar y espero que nos hagan caso. Vamos. Y bueno, solo me quedaría anunciar el próximo Meetup, ¿no? El próximo Meetup será el 15 de diciembre y vamos a profundizar un poco más en lo que son los frameworks CSS. Y eso sería la primera parte y la segunda parte podemos hacerlo un poco más práctica y aplicaríamos lo que es o cómo trabajan las tipografías fluidas en los diferentes frameworks y en el caso de Tailwind cómo configurarlo de manera correcta. Entonces, si os parece, ya pasamos al apartado de preguntas y respuestas. Si queréis, bueno, podéis... Ángel, Sí. cuando has dicho que se pueden crear widgets o plugins y tal con el CSS, ahí mismo pueden meter las mismas clases de Tailwind. No, vamos a ver. Si vas a trabajar con Tailwind y tú programas un widget, Ajá.
Me refiero que en tu caso particular, porque te conozco y ya sé a qué te refieres, dejaría el CSS en blanco. Porque las clases ya las cargaría en mi plantilla, por así decirlo, en mi página. Ujú. Pero claro, ¿qué pasa? Que si ese widget lo instalo yo y no tengo el Tailwind, no se vería bien. Ujú. O sea, Claro. no habría CSS. Mm, Podría, claro, me refiero, porque en tu caso lo que estarías creando es una dependencia. Mi plugin funciona bien si tengo instalado el Tailwind. Mm. Claro, si yo lo quiero desligar de Tailwind, podría copiar las clases y pegarlas ahí, para no tener que hacer tú dos trabajos. Mm. Pero en realidad te estaría cargando dos veces las mismas clases en la página, a ti en concreto. Ujú. Sí, en mi caso. Claro. Vale. O sea, el CSS y el JavaScript no es obligatorio, pero claro, normalmente tienes que darle estilo. Pero si estás usando un framework estándar, bueno, pues puedes hacer como Brixmaven, que te dice, bueno, yo tengo aquí mis plantillas, pero funcionan con Automatic CSS. Ujú. Pues tú podrías hacer lo mismo, funcionan con Tailwind. Vale, gracias. De nada, hombre. Nada, nadie. Yo creo que, me refiero, ha sido muy teórico, ¿eh? Entonces, yo creo que alguien a lo mejor se ha mareado un poco. Voy yo, si te parece. Sí, 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 claro. Eh, yo la verdad que estaba con ganas de implementar un framework. Hice varios sitios con Bricks, creado mi propio, entre comillas, mi propio framework, uno medio doméstico, que está andando muy bien para mi gusto, para mis necesidades, pero se me da curiosear un poco con Automatic CSS o Tailwind. Vale. Eh, con Automatic CSS la cosa viene fácil porque uno lo compra, lo instala y listo. Pero con Tailwind vi que el plugin que estabas recomendando recién tiene algunas fallas. Es decir, si te fijas en los tutoriales que te pone el desarrollador en YouTube, a él mismo le falla cuando pone las clases, a veces implementa las clases y no le toman en el preview de Bricks, etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿hay alguna otra forma de implementar Tailwind sin ese plugin? Bueno, puede haber un Word. Bueno, pueden a lo mejor ir para WordPress. Y claro, tú lo podrías hacer. O sea, lo que pasa es que lo tendrías que hacer muy manual. Ten en cuenta que Tailwind, o sea, tú cuando estás desarrollando tienes a tu disposición todas las clases. Y luego lo que hace es generar un CSS con solo las clases que tú usas para que sea más ligero. Todos esos procesos habría que hacerlo a mano. Ten en cuenta que también a lo mejor el plugin este en su momento pudo tener un fallo. Yo no he tenido ningún problema de momento, ¿eh? Claro, A mí llevamos me sorprende porque poco si te tiempo con fijas, ello, pero a ver, a mí me sorprende porque antes de entrar a este curso, hace como 2 o 3 horas, estuve viendo unos videos tutoriales que tiene el desarrollador del plugin que recomendabas para Tailwind, y al mismo desarrollador se le cuelgan las clases, no le responden. De hecho, no sé para qué subió el video, porque te está presentando el plugin que anda bárbaro, que funciona todo bien, y la verdad que no. no, claro. Si yo grabo un tutorial y me falla por todas partes, no lo subo. Claro, es un poco extraño. Mi experiencia, a mí me ha funcionado todo bien de momento, ¿eh? No tengo ninguna queja. Vamos a ver, mira, con respecto a los frameworks, mira, yo tengo Automatic CSS, te dije, lo compré y lo devolví. No porque fuera mal. Automatic CSS está pensado para gente que no quiere complicarse la vida. O sea, yo lo compro
Lo instalo, elijo los colores, elijo la tipografía principal, la tipografía secundaria, los tamaños, el tal y cual, y él me lo genera todo. Y ya no puedo hacer nada. Lo digo yo porque he visto en los foros gente que dice, ay, pero no podríamos modificar las clases a nuestro gusto. No, es que no está pensado para eso. Si tú quieres trastear, mejor usa otro. Esto está hecho llave en mano. O sea, yo no tengo mucha idea de CSS, pero quiero que se me vea la página estupenda. Entonces me compro eso, simplemente selecciono los colores, las tipografías, los tamaños, 4 ajustes más en un panel de control y todo se me genera automáticamente. Yo no tengo que hacer nada. En términos de performance, ¿le ves mucha diferencia con los otros? Pues es que, por ejemplo, tanto Automatic CSS, bueno, como el resto, todos cargan todas las clases. Y como te he comentado, en el Tailwind, la diferencia es que tú para desarrollar te carga todas las clases, pero al final del desarrollo, o sea, te genera, o sea, tú le dices pasar a producción. Hay una opción en la configuración y entonces te genera el CSS con solo las clases que tú has usado. Con lo cual, si has usado 20, el archivo va a ser muy pequeño. No tan grande. Eso es lo bueno. Lástima que No, ya no no, le confío a yo la creo que si quieres, implementación. mira, si quieres, yo te invitaría a que te unieras a la comunidad, que es gratis, y si quieres ahí me planteas más en detalle y vemos, o sea, porque a mí no me cuesta nada, me refiero, es un plugin de referencia que yo voy a usar, me refiero, no es un plugin que me pongas en un aprieto, que me digas, ostras, es que lo conozco de oídas y tal, no, pero es un plugin con el que voy a trabajar todos los días. Entonces, lo que tú me dices te creo, o sea, porque o sea, no tengo por qué no creerte, pero no sé, a mí a lo mejor, a mí no me ha dado ningún problema. Y una de las ventajas que también tiene precisamente es que es más configurable. Claro, al ser tipo que te meten en una caja de texto y tú en un JSON o en un objeto de JS metes todos los parámetros, o sea, lo parametrizas todo como tú quieres. Los otros están muy bien, pero claro, para mí no sé si me servirían. O sea, sí, sí que me servirían, pero es que yo quiero llegar más allá. Y luego, por otra parte, si tú estás aprendiendo Tailwind, o sea, mañana, no sé, quieres hacer una página en HTML o quieres hacer una aplicación para móvil o quieres hacer cualquier cosa, el Tailwind es un framework completamente abierto y utilizado, vamos. Y luego, por lo que me decías tú, muy interesante que te has creado tu mini framework, así estamos los dos. Yo empecé así, y así empecé cuando trabajaba con Elementor. Al final me decidí crear mi mini framework y poner clases, pero no era muy práctico. Yo hasta ahora tengo tipografías, tengo espacios y color no me interesa tanto porque en general uso pocos colores por cada proyecto, entonces eso lo manejo manualmente, pero me manejo con tipografías y espacios. Ya Sí, está todo armado. Después me falta, bueno, también tengo grid y flexbox. sí, mira, Este, voy a compartir la pantalla un minuto para, mira, es un avance del próximo mitad, ya, cogemos ahí. A ver, estáis viendo mi tal. Estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí. A ver, aquí no lo tengo en. Estoy probando, los estoy probando todos, ¿eh? No te creas que estoy hablando ahí en el sentido de oídas y tal, no, yo los pruebo en real, todo. No, perdona. Brickford. Sí, mira. Esto es al final un mini framework que ellos tienen hecho, que es lo que hablamos de las clases globales. Ellos recogen todas las clases que tú pongas aquí. Y luego, si te fijas, estas de aquí
vertical menu, social footer, menú footer son clases que yo he añadido. Y esto lo que pasa es que yo lo tengo aquí. Yo puedo manipular aquí y luego me crea estas clases para ponerlas dentro de Bricks. Y él tiene unas y... Pero perdona, ¿de qué framework estás hablando? No, esto no es frameworks, esto es Bricks Forget. Es ¿A decir, ellos ya traen clases? ya trae un pequeño conjunto de clases. Un Ah, no pequeñito. sabía eso. Sí, que tiene lo principal. O sea, ¿qué es lo que tiene? El contenedor, filas, para hacer columnas. ¿Ves? Aquí tiene col1, luego esto es en móvil, luego tiene para tablet o ves que acaba en MD y el eje para escritorio. Tiene hasta 12 columnas. O sea, si tú quieres trabajar a 12 columnas. Luego fondo primario, el borde, o sea, para los... Perdona, y eso lo hace Con Bricks con Forget, Grid, con Bricks pero Forget. ya sé, pero lo hace con CSS Grid. No, no, el O con CSS, Framework. el CSS tú lo pones aquí. Aquí está todo el CSS de las clases esas. Pero las clases que ya vienen ahí están hechas con Flexbox o están usando Grid. Sí, 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 es todo Flexbox, claro, ellos lo utilizan todo. Míralo ahí, Flex Direction, Row Reverse, Justify Content, Flex Start, todo es Flex. Pero Vamos tú a aquí ver. podrías añadirte, lo que pasa es que aquí ya tiene un sistema de, por si tú quieres hacer una rejilla de 12 columnas, y tiene, y tiene para, o sea, para móvil, pantalla mediana y pantalla grande. O sea, tiene unas pequeñas propiedades para los textos, los colores y tal. O sea, pero es muy pequeñito. Esto es muy pequeñito. Claro. Y luego yo puedo añadir las que yo quiero. Entonces esto es un poco lo que hablábamos con Tailwind. O sea, imagínate, yo me voy al archivo de configuración, yo aquí defino el color primario, el gris clarito, tal. Y aquí, si os fijáis, veis, estoy definiendo, esto es tipografía fluida. Y esto se hace con esta función clamp y entonces esto tiene tres parámetros. Tiene tres parámetros, que esto es el tamaño mínimo, que de aquí no puede bajar el tipo de letra y de aquí no puede sobrepasar. Y él va a utilizar esta fórmula, que es en función de la anchura del dispositivo más un valor, una constante que le da. Un valor constante. Entonces, ¿qué pasa? Que en Automatics esta fórmula yo no la puedo variar. Yo en Tailwind o aquí en Brixfork, yo esta fórmula la puedo cambiar. Y digo, y ahora me lo multiplicas por 2 y me lo divides por 3. Y te varía la fórmula con que calcula el tamaño de tipo de letra. Esto ya son ajustes muy finos, pero por eso te digo, hay frameworks más sencillos para la gente que no quiere calentarse la cabeza, que lo quiere todo hecho, y otros que son un poco más tediosos al principio, pero cuando le coges el truquillo te permiten hacer exactamente lo que quieres. O sea, por ejemplo, yo aquí, esta gente tiene tres tipos de espaciados. O sea, cuando yo digo padding o margin o lo que sea, pues tengo el tamaño pequeño, el XS, el S, el M, el XL y el XXL. Y aquí yo pongo los valores. Y yo esto lo puedo variar. Y como Mío, yo yo quiera. llego hasta triple XS y Claro, triple XL. Tailwind creo que tiene hasta 7XL o 10XL o, Uf, o sea, tiene claro. valores muy, muy grandes y muy pequeños. Todos no los vas a usar, por eso es interesante que solo cargue las clases que vas a utilizar. Pero esto yo lo veo, mira, por ejemplo, yo le he añadido esto de aquí. ¿Para qué hago esto de aquí? ¿Qué he hecho yo esto de aquí? Cargarme el estándar que Bricks pone el REM a 10 píxeles para que las unidades de REM sean fáciles de calcular, ¿no? Un REM es 10, dos REM son 20, tres REM son 30, pero el valor estándar son 16 píxeles. Como yo quiero trabajar con valores estándar, pues aquí estoy forzando y cambio el valor del REM. Me da igual lo que Bricks diga, aquí es el que yo digo.
con una línea muy sencilla, vamos, esto no tiene ningún misterio, pero me refiero, es todo ese tipo de personalizaciones que te puede permitir. Luego, otra cosa que estábamos explicando, por ejemplo, esto es ¿cómo se llama este? El Hero que he creado yo cuando he explicado el código que tiene. A ver, es que me tapa el container. Esto solo estaba explicando una cosa que otros constructores no tienen, ni por asomo, es que yo aquí el padding es un padding calculado, no es un valor fijo. O sea, yo puedo poner cualquier cosa de CSS ahí. O sea, hay muchas más funciones muy interesantes por ahí. Porque el padding va dependiendo de la resolución del dispositivo para que el tamaño, digamos, lo que es la caja del texto, sea siempre constante. O sea, yo me he hecho Sí, ahí por una... eso te digo, yo tengo mis espacios calculados y uso directamente las clases ahí. Claro, claro, Este, sí, pero aquí como estamos hablando, que aquí tú pones valores, puedes en poner realidad yo ahí uso la variable. Yo no pongo cal, yo exactamente, pongo var puedes entre usar paréntesis. variables. Eso no lo hacen normalmente. Posiblemente solo lo haga Oxygen y Bricks. Por eso te digo, esto te da un grado de potencia que vamos, es que yo estoy entusiasmado. Cuanto más lo uso, más me gusta. Por ejemplo, en los tamaños, es que aquí tengo todos los valores. O sea, normalmente en otros te pone mínimo altura. No, pero yo tengo la altura mínima y la altura máxima. Es que cuando estás diseñando responsive, o sea, tú puedes decir, yo quiero el 80% de alto, pero que no me sobrepase los 700 píxeles. Imagínate que estás haciendo un hero, pero claro, cuando tienes una pantalla enorme, tú no quieres que te haga toda la pantalla. O sea, eso tú quieres que te haga toda la pantalla para pantallas, no sé, de portátil para abajo. Pero tú puedes decir luego que para pantallas mayores que no coja el 100% de la altura, que coja 700 píxeles o 800 píxeles solo. Todo este tipo de cosas se puede hacer aquí, que es lo que hablamos, que esto es al uso. Yo selecciono esto y pongo los valores que yo quiero y todo lo que yo quiero y todo lo que necesito, a lo que estamos acostumbrados. Esta es la forma clásica de trabajar. Aquí, por ejemplo, fíjate, te deja hasta poner etiquetas personalizadas. O sea, porque no, esto es porque yo utilizo el widget de texto básico y no utilizo el de título, pero podría usar el de título. Perdona, ya que estás ahí, eh, ¿podrías explicarme un poco, que no encontré la respuesta? Cuando vos agregás ahí el elemento de encabezado, eh, te salen las opciones de contenido, que es un H1, bueno, la clase el tag del encabezado, y te sale si es un giro o un lead. Nunca usé esas dos opciones. ¿Vos estás usando eso? ¿Cómo? No acabo de entender, no, perdona. Si agregas un elemento de encabezado, Vale, agrego un elemento de encabezado, aquí lo tenemos. Vale. Y ahí aquí te te sale dice, vale, giro lead. vale, vale, vale. Esos son como dos estilos predeterminados que tiene. Eso no lo Vale, estoy usando es nunca. que yo el panel lo he usado un poco, pero sí que lo vi, ya te digo, porque yo ni siquiera uso el title, el heading, como se puede poner al text. Pero sí, mira, imagínate que esto es un H1, y lo vamos a poner en color blanco. Está la tipografía. Yo sé. Vale. Y ahora vamos al contenido, ¿no? Esto es un H1. Ahora no tiene ningún estilo, pero si lo pongo giro, no me lo está cogiendo, ¿no? A ver.
Lo que yo entiendo es que en el Global Setting podés configurarle el giro y el lead, podés configurarle la Puede ser, sí. tipografía, Lo que pasa es que yo no tengo, efectivamente, yo es que no tengo puesta ninguna clase, no tengo puesto ningún tema global, por eso. pero digo, ¿te agrega una etiqueta eso o no? No, es el estilo. Ah, en el CSS cuando vos ves el resultado no Claro, tenés sí, una, se no tenés supone que nada. en el Hero el titular es muy grande. Esto es como para Sería- que tengas dos tipos de H1. Uno más grande y el normal, el del texto. No sé si me explico. Sí, eso es lo que más o menos entendía yo también. Sí, sí. Pues aquí tienes Hero y luego aquí el estilo es que ya tiene unos estilos predeterminados. Pero bueno, a mí no me está funcionando porque no tengo nada aplicado. Sí, eso de Pero por los ejemplo, estilos, mira, más que nada es una de las para hacer. diferencias que también es importante cuando estamos aquí con los estilos del tema, por ejemplo. Por ejemplo, en el H1, aparte de los ajustes tipográficos normales, puedo definir que el H1 ya tenga un color. O sea, asociar en elementos, por ejemplo, va a ir de manera independiente. Aquí lo puedo hacer de manera independiente, pero digo, bueno, si los H1 son siempre rojos, ya se lo puedo decir aquí. Y otra cosa que hace que echaba mucho en falta es que le puedo definir un margen a los diferentes estilos. Sí, vos sabés que tuve problemas con el line height. eh, Algunas tipografías no me funcionan bien con el line height del global setting. Sí, mira, ves, aquí Eso ya tienes no. misceláneos, ¿ves? Tienes el giro y el linear. Ya que estás en global setting, te hago una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo tenés configurado el elemento section y el container? De momento lo estoy dejando igual. Es una de las cosas que me ha gustado porque creo que esto fue de la 1.4, al principio era todo dips y esto es una propuesta que ellos han hecho como para facilitar la comprensión de las cosas y para facilitar, no sé, lo que es la estandarización y las buenas prácticas. Yo normalmente no lo toco, pero si trabajáramos con Tailwind o con el framework, esto no te haría falta tocarlo. A mí me interesa más que nada el padding horizontal de la sección o del contenedor, Sí, porque aquí. a veces yo compré un par de templates para Bricks. Sí, mira, aquí Cuando, tienes los elementos, ¿ves? Aquí tienes cómo quieres que se comporte cada sí, elemento. Y si te das cuenta, mira, ves, aquí tiene por defecto un 5% a la izquierda y a la derecha. Pero claro, un exacto. 5% pues, en un móvil es muy poco. Un 5% Sí, de 320 píxeles es nada. yo vi algunos, entre comillas, expertos del CSS que están usando un 4 viewport width. Sí, lo Como puedes para, poner así, pero hay otras propiedades CSS más interesantes. Al mismo tiempo que la función clamp que tiene tres parámetros, hay una función de CSS que es min y max. Y lo que saca es que toma el valor mínimo de los que tú le pongas. O sea, tú le puedes poner 10 píxeles, 5% y 10 VH, por ejemplo, que son valores muy dispares. Y si tú eso lo pones dentro de la función min, te va a coger de esos tres el más pequeño. O sea, sí, ya no depende del dispositivo de nada, sino el valor que toman esos tres parámetros te coge el más pequeño. Y lo mismo lo puedes hacer con el min, lo puedes hacer con el max. Entonces, bueno, pues son cosas que además tú puedes poner, como son valores calculados, los podrías poner aquí en el padding o en el margin y la verdad que da para muchas cosas. En realidad, el CSS tiene muchas funciones que no usamos y con esto nos abre un abanico muy grande. Yo de momento esto lo estoy usando con valores estándar, pero porque de momento me está funcionando bien, pero
no descarto luego resetearlo todo o incluso manejar esto también con Tailwind.